Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Mi nombre es Martín Yechuga, soy subsecretario académico de la Universidad de Flores. Les cuento que esta actividad forma parte de un ciclo de actividades virtuales que comenzamos a partir de abril. Ya llevamos 49 actividades en desarrollo, abiertas a la comunidad. Así que para el día de hoy, bueno, tenemos una actividad muy interesante. Quien va a estar con ustedes es Marcelo Staino, ahora lo voy a presentar. Les cuento antes que tenemos en este momento inscriptas personas de varios países y también de diferentes ciudades del interior de Argentina. Por último, también quería comentarles que dentro, digamos, de la barra inferior tienen el icono para poder hacer preguntas durante toda la actividad, o por el chat también nos pueden ir haciendo las preguntas. Puede ser que tengan el icono en inglés, o sea, lo van a tener como Q&A, así que pueden ir realizando las preguntas en el momento que ustedes decidan. Ahora sí, les voy a estar presentando, les voy a presentar al doctor Marcelo Staino. Marcelo es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es especialista en Ingeniería en Sistemas de Información, también es psicólogo social, es docente universitario, también es fundador del INTEC, del Centro de Tecnología de la UFLO, y dirige la Diplomatura de Análisis Funcional, que va a comenzar en septiembre, que seguramente, bueno, mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con las competencias requeridas, y bueno, dentro de los puestos que hay hoy digamos, con mucha demanda, uno es el de analista funcional. Así que, bueno, Marcelo, bueno, bienvenido, te habilitamos y ahí compartimos la presentación. Muchas gracias. Ahí estamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo esta presentación. Vamos a hablar de este tema que me proponía Martín el otro día, que son las nuevas competencias, digamos, para una nueva era y una nueva modalidad. Si lo quieren poner en modo de presentación, Martín, así avanzamos y pasamos a la primera transparencia saliendo de la Perfecto, ahí lo presentación. habilitamos. No sé quién está manejando, si Melina, Melina, vos. sí. Ahí Melina Meli, ahí adelante. lo habilita en modo presentación. Exactamente. Bueno, estimados colegas y participantes, hablamos de un tiempo nuevo. A este tiempo lo denominamos los literatos, los tecnólogos, la gente que incursionamos y que estamos en esto, lo llamamos tiempo 4.0. Es, digamos, un tiempo conocido como la era inteligente. Se llama 4.0 porque estamos en la cuarta generación. Y en esta cuarta generación hablamos de la era de la cibereducación, hablamos de una era inteligente, hablamos de la cuarta revolución industrial, de la post-cuarta revolución industrial hablamos, y hablamos de la época en la que lo presente es el cambio, en la que lo presente es un cambio potenciado, ambivalente, fuerte, donde hace falta nuevas personas, nuevos trabajadores, donde hacen falta nuevos educadores, donde hacen falta nuevos estudiantes, y bueno, y eso requiere que tengamos nosotros competencias diferentes. Pasamos a la que sigue, Meli. En la transparencia que sigue, digamos, estamos hablando fuertemente, digamos, de cambios muy profundos, pasamos media a la que sigue. Hola, hola. Ahí, Marcelo, estamos teniendo ahí un tema con la presentación. Ahí está.
Bueno, estamos viviendo cambios muy profundos en las organizaciones. Estamos viviendo cambios realmente. Estamos en la era de la transformación digital. ¿No es cierto? Yo, perdón, como tecnólogo les voy a dar una recomendación. Donde dice habilitar edición, hacen un clic en habilitar edición y después no van a tener ningún inconveniente en seguir trabajando con el PowerPoint, poniéndolo en modo de presentación. ¿Tá? El problema es que no están pudiendo hacer eso. Entonces, estamos hablando, digamos, de que estamos en un tiempo, digamos, muy fuerte, un tiempo de cambios muy profundos en las organizaciones, un tiempo de cambio de nuevas competencias, donde la competencia requerida hoy en día es una competencia para una nueva normalidad. ¿Es una normalidad post-pandemia solamente? No, no es cierto, no es post-pandemia. Que en este cambio de tiempo, que en este nuevo ciclo de la post-pandemia no volvamos a volver nunca más para atrás, eso es cierto. La educación va a ser distinta, el trabajo va a ser distinto. Ese home working en el cual dudábamos, estimados colegas, hoy ese home working está acá, vivo con nosotros, entre nosotros, ¿no es cierto? Y ya vino para quedarse. Y hoy te están pidiendo, por favor, seguir trabajando de tu casa. Esa duda que teníamos fuertemente nosotros sobre cómo estábamos estudiando, si realmente la educación online, usábamos el apoyo a la presencialidad, después íbamos hacia el blended learning, digamos, hacia la bimodalidad, y si algún día llegaremos a algo, digamos, no. Nos metimos de cabeza, nos tiramos a la pileta. Arrancamos desde ahí, como yo digo siempre, el 19 de marzo estaba dando clase en un aula y el 25 estaba dando clase frente a una pantalla. Y tuve que aprender, ya por suerte sabía, de golpe en todo ese montón de cosas. Entonces, pasando a la nueva transparencia, ¿no es cierto? O slide, como les guste decir, dale, Mary, a la otra, que sigue, ahí está. Tenemos básicamente las 4 grandes revoluciones que tuvimos nosotros en la educación, que son la primera revolución, que era el Taylorismo, el Fordismo, el Toyotismo, la revolución de Internet, y hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy estamos intentando conectar absolutamente todas, ¿no es cierto? Hoy estamos intentando ver cómo hacen las organizaciones para recibir este impacto profundo que estamos haciendo, cómo hacen para cambiar sus procesos, cómo hacen para gestionar las personas, ¿no es cierto? Hoy esto de los grupos de trabajo distribuidos no es solamente producto de las grandes empresas de software, hoy les pasa a todos. Hoy la gente factura desde su casa, trabaja desde su casa, y hoy la conectividad es una cosa que nos tiene que igualar a todos importantemente. Como siempre decimos, hay que interconectar todas las partes de una organización y hay que hacer una interrelación definitiva, ¿no es cierto? Porque esto de la revolución tecnológica hoy está acá y nos cambió absolutamente todo. Esto de la transformación digital que veníamos hablando, que veníamos haciendo, esto de bajar los niveles de decisión totalmente. Hoy estás en tu casa, tenés que compartir la computadora con toda la familia, tenés que compartir la computadora con tu hijo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo redistribuimos? ¿Cómo manejamos estos tiempos? Bueno, esto es lo que está pidiendo hoy en día la nueva competencia en las nuevas personas y en la nueva cabeza de las personas. Pasamos a la transparencia que sigue, donde hoy, cuando estamos pensando en la época del trabajo 4.0, tenemos ciertos principios, la interoperatividad comunicativa, o sea, estamos pensando en gente que se comunica mediante Internet. Estamos pensando en que esa gente tiene que tener, digamos, protocolos de comunicación comunes. Estamos pensando que esa información que va de un lado para el otro tiene que ser transparente. Estamos pensando en la trazabilidad de esa información, para lo cual hay herramientas como el blockchain, por ejemplo, que
si nos garantizaban que los bitcoins y las transacciones de los bitcoins eran verdaderos, hoy el blockchain garantiza absolutamente todo. Entonces tenemos que aprender a manejar esto. Yo tuve que aprender como competencia lo de la firma electrónica, como funcionario de una universidad, y tuve que aprender a firmar nuevamente. Esa es una nueva competencia que tenemos que hacer. Y tenemos que tener asistencia técnica permanente, otra competencia para dar y para recibir, ¿no es cierto? O sea, esto es fundamental. ¿Qué significa competencia, asistencia técnica? Antes vos, si te comunicabas, protestabas contra las terminales telefónicas, protestabas contra las empresas proveedoras de IP, o sea, Internet Provider, etc. Hoy es imprescindible que esos lugares te den rápido y eficiente servicio, y no lo hagan como históricamente lo hacían. ¿Cómo hacían esas empresas históricamente cuando alguien reclamaba? ¿Saben quién recibía la mejor respuesta? El que gritaba más fuerte, el que reclamaba más veces. Hoy hay que plantear estrategias frente a esto y frente a las decisiones descentralizadas. Esa decisión ya no debe tomarla una persona, esa decisión ya hoy debe de tomarla, es decir, un robot. Esa decisión tiene que tomarla alguien, pero alguien tiene que haberlo completado y alguien tiene que haberlo fabricado. Por lo cual, si pasamos al slide siguiente, ¿no es cierto? Tenemos que apostar a este mundo 4.0, ¿no es cierto? Para apostar a este mundo 4.0, ¿qué competencias tienen que tener las personas en un mundo de escasez de recursos humanos, en un mundo de medio ambiente, en un mundo de población que está envejeciendo y con una jubilación tardía? ¿Cuál es la competencia que tenemos que hacer? Una de las competencias es la formación. Formar siempre, formar a todos, formar a los viejos, formar a los jóvenes, formar a los inmigrantes digitales, formar a los nativos digitales, ¿no es cierto? Porque hay un incremento de especialización y hay una demanda de productos que exigen. Hoy nosotros no queremos tener cualquier producto, queremos un producto que sea para nosotros. Antes nosotros soportábamos, digamos, ver que todo el mundo veía un programa de televisión a la vez, todo el mundo veía Polémica en el Bar a las 9 de la noche. Hoy no, hoy ya no quiero eso. Hoy quiero tener 300 canales y aparte quiero tener on demand, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que es una demanda personalizada. Eso requiere más competencias. Pasamos a la siguiente, por favor. En esto que estamos viendo ahora, estamos pensando cuáles son las estrategias para este mundo 4.0 y cuáles son las competencias de las personas que trabajan en este mundo 4.0. Cuando estamos hablando, estamos pensando en nuevas personas. Hace unos años, el ministro de Trabajo de Bill Clinton escribió un libro que se llama El trabajo de las naciones. En este libro hablaba de un nuevo trabajador que se llama el analista simbólico. Hoy está en el centro de la situación este analista simbólico. ¿Con qué trabaja el analista simbólico? Con conceptos. Por eso cuando hablamos de lo que estamos hablando de cualquiera de los temas que hemos hablado recién, de conectividad, de captura, de información, son conceptos, son acuerdos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de las organizaciones, tenemos que pensar en una arquitectura organizacional diferente, una arquitectura organizacional distribuida. El factor humano exige eso. Tenemos que hablar de esto que estamos hablando hoy, las nuevas habilidades, las nuevas competencias, las nuevas capacidades. Tenemos que hablar de esa interacción sociotecnológica que hay, digamos, entre la persona. Y tenemos que hablar de personas que tengan una capacidad de adaptarse al mundo nuevo. Esta capacidad, que después la vamos a repasar, es darwiniana. Acuérdense que decía Darwin, que ¿cuáles son los que sobreviven? ¿Los mejores? No, los más aptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Los más aptos son aquellos que mejor se adaptan a la realidad. En este momento,
los alumnos que mejor se adaptaron a esta educación virtual, los docentes que mejor se adaptaron, son los que mejor están sobreviviendo. No solo porque porque van a sobrevivir a su trabajo, sino porque son los que menos mal la pasan también. ¿No es cierto? También estamos hablando fuertemente de aspectos como los productos y la producción. O sea, hoy el producto requiere una identidad. Hoy tenemos que tener personas que fabriquen productos con identidades, que sean personas flexibles, que personalicen las cosas, que tengan capacidad de toma de decisión. Ustedes van a decir, pero siempre la tuvieron. Sí, pero hoy la tenés que tener vos frente a una pantalla, frente a un software, solo y a veces sin poder consultar. Y o sea, hoy esto es un trapecista sin red, ¿no es cierto? Dando nuevos servicios y viendo cómo sería la inversión hoy en día. Como decimos en las universidades, hasta ayer la preocupación era cuántas aulas tenemos. Hoy es cuántas aulas virtuales tenemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, digamos, de la integración, ¿no es cierto? De la integración fin a fin. Hoy requerimos trabajadores de todo tipo que integren todo el producto, que tengan una visión global e integral del producto. Antes los trabajadores mirábamos un cachito, mirábamos una porción del producto. Hoy tenés que entender todo el proceso completo y eso requiere de una cabeza abierta muy fuerte. Hoy, esa palabra STEM que está ahí, que significa Science, Technology, Engineering, ¿no es cierto? Art and Mathematics, y algunos le ponen MS al final, que significa Management Systems, ¿no es cierto? Eso está hablando de los tópicos que hoy no deberían faltar en la formación de un profesional con competencias para este momento que ya comenzó, ¿no es cierto? Y gente que está trabajando en hiperconectividad todo el día. Es decir, gente que captura e integra el conocimiento. Son personas que capturan, integran el conocimiento, lo absorben el conocimiento rápidamente. ¿No es cierto? Estamos hablando de personas que tienen que coordinar un ecosistema. De pronto la persona se encuentra coordinando distintas tecnologías en un entorno, ¿no es cierto?, en el que requiere adaptación, en un entorno de integración y colaboración permanente, ¿no es cierto?, pensando permanentemente en la seguridad, ¿no es cierto? Y acá siempre tenemos que decir en un Estado como actor. ¿Qué es un Estado como actor? Un Estado que garantice a estos trabajadores que desarrollen sus competencias, por ejemplo, a través de que todo el mundo, ¿no es cierto?, tengan la misma posibilidad de interconectarse. Eso es fundamental. Pasamos a la que sigue. Gracias. Y acá sí, esta es nuestro centro, digamos, del encuentro, donde estamos hablando fuertemente de qué, de competencias necesarias. ¿Qué son las competencias necesarias? Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, bottom up. Flexibilidad cognitiva. Gente que tenga la capacidad de tener la cabeza muy abierta y de aprender cosas. No importa la edad. No es esto algo exclusivo de los millennials. Es de cualquiera, de todo el mundo, de cualquier persona. Para lo cual, decir, no es para mí porque soy viejo. No, esa frase ya no puede existir más. Personas que sepan negociar permanentemente. Porque cuando vos estás mediado por la tecnología, la negociación cambia totalmente. Personas que tengan una fuerte orientación a servicios. Personas que sepan juzgar y tomar decisiones rápidamente. Y acá, siempre, desde que leí el libro de Coleman, siempre pongo la inteligencia emocional, como eso que coordina absolutamente todos los hechos de las personas. Gente que tenga capacidad de coordinar con otros, no solamente de trabajo en equipo. Fíjense, acá no está el trabajo en equipo, pero está la coordinación con otros, ¿no es cierto? Porque vos tenés que estar todo el tiempo, es decir, acordando con las personas, tenés que estar todo el tiempo, o sea,
tenés que convertir a las personas en tus cómplices frente a esto. Y tenés que tener un buen manejo de las personas. Y tenés que tener creatividad. Y fíjense que las últimas dos las dejé ahí por sobre la raya esta diciendo, se requiere algo muy difícil que es pensamiento crítico y que es resolución de problemas. Estas últimas dos las dejé acá al final porque aunque también se aprenden, digamos, requieren de una historia tuya de formación. Esto, digamos, la tecnología no es nada, como dice Steve Jobs, ¿no es cierto? Si las herramientas, ¿no es cierto?, que das a las personas, y si no son nada, si las personas no son buenas personas. Entonces las personas, siendo buenas personas, ¿no es cierto?, siendo gente con bondad, con generosidad. Yo siempre tengo un ejemplo. Hace unos años, en la cátedra que tengo, se incorporó un nuevo docente. Entonces, estábamos toda la cátedra, le dimos la bienvenida, somos casi una pequeña empresa porque éramos 16 personas y una cátedra muy, muy grande. Entonces le digo a que se incorporaba, hay una sola palabra que a nosotros nos identifique, que es la generosidad. Entonces todos me miraron, sí, le digo, la primera generosidad es en compartir el conocimiento. La primera generosidad es en ceder el conocimiento. Si vos sos un docente, tenés que estar dispuesto a compartir lo que vos tenés, a coordinar con otras personas, a tener inteligencia emocional pensando que ese estudiante que está ahí, a partir de eso que aprueba o no aprueba, cambia su ritmo de vida. ¿No es cierto? Como esa famosa película Bienvenida, Señor Destino. Entonces ya, y generosidad con la nota, no significa regalar la nota, pero significa poner la nota que le corresponde. ¿No es cierto? Calificar como corresponde. ¿No es cierto? Ser flexible y negociar todo el tiempo. Estas son cosas, digamos, realmente muy importantes. Y estas son las competencias que hoy son necesarias. Pasamos a la que sigue, Meli. Entonces, estamos hablando de una época donde yo soy un fanático, digamos, de los métodos ágiles y siempre uso estas 4 principios de la agilidad, que valen más las personas y el diálogo entre las personas, la interacción entre las personas, mediada por lo que sea, mediada por tecnología, mediada por un diálogo, mediado por un café, mediado por un teléfono, mediado por una pizarra en la que trabajamos juntos, frente a los proyectos y las herramientas. Segundo, el aprendizaje y la resolución de problemas, ¿no es cierto?, es más importante que las reglas. O sea, a la gente que le sirve un software funcionando, a la gente le sirve un alumno aprendiendo, a la gente le sirve un teléfono respondiendo y que no sea una máquina y que tenga que apretar y apretar y apretar botones. A la gente le sirve que cuando llames porque se te cayó internet, te resuelvan que se te cayó internet. Exactamente. Y la gente que quiere colaboración por sobrenegociación. Cuando sacaste el contrato, perdiste. ¿No es cierto? Perdiste. Tenés que antes de llegar al tema ese de la negociación, tenés que acordar, tenés que cerrar. Y segundo, tenés que tener una adaptación permanente a lo que decíamos hoy, el darwinismo. Una adaptación y ser flexible. Y no aferrarte a un procedimiento, ver qué es lo que pasa aquí y ahora. Estos principios de la agilidad requieren gestión de proyectos ágiles y requieren personas que respondan con las competencias que dijimos hoy a estos principios. Pasamos a la que sigue, Meli, por favor. Y acá, ¿cuáles son las claves de esto? Las claves de esto son, primero que tiene que haber calidad. ¿Calidad en qué? En la epistemología. ¿Qué significa? Que tenemos que hablar lo mismo, que tenemos que decir las mismas cosas, que tenemos que entendernos, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender claramente una competencia fundamental, que es decir, cuando dijiste tal cosa, ¿qué quisiste decir? ¿No es cierto? Tiene que haber organizaciones que tengan calidad. Tiene que haber inclusión. No podemos dejar a nadie afuera en todo esto. Porque en esta situación no nos salvamos solos, nos salvamos todos. ¿Tá? Si el de al lado se muere, al poco tiempo yo me voy a morir. O sea, si el otro señor no puede comprar, ese señor que no compra, el otro no paga impuestos. Si ese señor no paga impuestos,
Yo no voy a correr mi sueldo de docente. Tenemos que tener una escucha activa, o sea, afinar la escucha. Tenemos que tener emocionalidad y experiencia social. Y tenemos que ser flexibles en los tiempos, en los espacios, en los formatos, en los ambientes, en la experiencia. Eso es fundamental. Tenemos que cambiar la actitud, porque este cambio es un cambio paradigmático, porque este cambio de época, pasamos a la que sigue, Meli, por favor, porque este cambio de época está exigiendo ciertas cosas, porque no funciona más la resistencia al cambio, estimados colegas, porque hay que ayudar a la gente a que eliminen los dos miedos básicos que tiene. Acuérdense, abajo de todo esto que nos pasa, siempre están los miedos, esperando para salir, esperando para atacarnos. El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿No es cierto? Eso es lo latente. Eso es lo latente. ¿Y eso qué pasa? Lo latente sale lo manifiesto a través de una cosa que se llama esta espiral dialéctica. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener ciertas cosas, como eso que dice ahí, tele, que es la tele. La tele es la capacidad de hablar, de comunicarse. Teléfono, televisor, comunicarse. ¿No es cierto? La capacidad de aprender permanentemente. La de comunicación que dice arriba, que una cosa es el comunicarse, que otra cosa es la comunicación. La pertenencia, que como siempre decimos, ¿qué es la pertenencia? La pertenencia, que arriba dice que pertenencia, es cuando yo me pongo la camiseta. Pero cuando yo la transpiro tengo pertinencia. La pertenencia es básicamente el compromiso, la pertinencia es el involucramiento. Y el máximo que se llega es la cooperación. Estas son las características a las que debe ir aprendiendo, que las que debe ir tomando una persona en base a este esquema conceptual, referencial y operativo que tenemos que ir enseñando a todo el mundo para el tema de las competencias. Pasamos a la que sigue. Todo el mundo espera que cuando hablemos de nuevas competencias, ¿no es cierto?, hablemos de ser más operativo, saber tener aspectos tecnológicos, saber, algunos me dijeron, ¿y no hace falta saber programar? Sí, si sabes programar, mejor, pero si no, es lo mismo, ¿no es cierto? Y hace falta, digamos, saber tener otras características, sí. O sea, las técnicas, digamos, operar computadora, sí, es bueno, pero ¿saben una cosa? Hoy eso te ayudan. Para eso hay alguien que tiene otro lado del teléfono. Para eso está el inmigrante digital que tenemos en casa que te da una mano, o tu compañero, o del otro lado, y te explica cómo prestar 3 letras. Los valores hoy que hacen falta son tener coraje para enfrentar todos estos cambios, para eliminar esa resistencia al cambio que estamos hablando, ¿no es cierto? Tener coraje para sacar esos miedos básicos a la pérdida y al ataque, ¿no es cierto? Tener foco, tener esa capacidad de poder concentrarte en lo que necesitas y que te ayuden a concentrarte. Hoy está muy complicado concentrarse. Hay muchos distractores que nos atacan todo el tiempo. Hay muchos gusanos mentales que vienen todo el tiempo afectando. Saben que se necesita compromiso. ¿De quién? De todas las partes. Y mucho respeto. Mucho respeto por el docente que está aprendiendo a dar clase con la forma virtual. Mucho respeto por el alumno que está aprendiendo a tomar clase en forma virtual. Mucho respeto por el trabajador que fue expulsado de su trabajo y quedó encerrado en su casa trabajando con su computadora y que de pronto puede pasar, ¿no es cierto?, que tiene una reunión por Zoom, por Meet o por lo que sea y se le cayó internet y de pronto sale con una imagen chiquita porque agarró el teléfono y de pronto respeto por el que está aprendiendo, respeto por el que se está educando, respeto por el que está entendiendo este fenómeno y el respeto que exige como consecuencia apertura de la contraparte y mucha confianza. Mucha confianza entre todas las partes. La otra vez recibí, digamos, un coso que decía cómo es el homeworking y cómo se imaginan, ¿no es cierto? ¿Cómo se imagina tu jefe que estás? Y si tu jefe se imaginaba que estabas en la cama tirado mirando televisión, apretando 3 teclitas respondiendo un mail, ¿no es cierto?
cómo se imaginaba tu mamá que eras y te aparecía Superman con una computadora, y cómo estás vos, y vos estás enloquecido, estás con el vaso con el mate, con el vaso de café con leche, que ojalá que no se te caiga sobre el teclado, estás con todas esas cosas. Eso requiere confianza, ¿no es cierto?, en vos y en el resto de las cosas. Pasamos a la que sigue, Meli. Este camino es el camino de la transformación digital, de la transformación de las personas, de la transformación cultural. Miren, yo hace muchos años me enamoré de un libro de un señor llamado Alvin Toffler, que se llamaba La Tercera Ola, que me encantó, que era un futurólogo. No escribió mucho más, pero sí lo reemplazó Jeremy Rifkin, ¿no es cierto?, con sus hermosos libros, La Era del Acceso, El Fin del Trabajo. Me acuerdo del hermoso libro cuando la gente dice, ya se termina el trabajo. No, no se termina el trabajo, se termina bajo las formas actuales. ¿Qué pasó? Se terminó de golpe y estamos trabajando igual, ¿no es cierto? También ese famoso libro, La Sociedad Marginal del Costo Cero. ¿Y él de qué hablaba? De un camino, de una transformación. Esta transformación que estamos viviendo nosotros, que previa a esa transformación hay innovación, y previa a esa innovación tiene que haber eficiencia. Nosotros yo no digo eficacia, digo eficiencia. Tenemos que intentar ser eficientes. Tenemos que intentar, pero llegar a... Esta transformación tiene que llegar a todos. Y tiene que llegar de la mejor forma posible. Y tiene que llegar amorosamente. Y tiene que llegar socialmente. Y tenemos que tener para eso innovación, que es aumentar la igualdad para todos, en los servicios educativos y en los recursos. Aumentar la igualdad. Mientras no tengamos una mejor redistribución y más igualdad, esta transformación que estamos viviendo no va a funcionar. Y esta transformación, digamos, va a estar basada fuertemente en el tema de encontrar nuevas oportunidades y nuevos modelos. Para esta situación, para esta sociedad, para este cambio cultural, es que hacen falta personas con los valores para trabajar en una forma ágil y con las capacidades y habilidades llamadas competencias que hacen falta para este momento. Pasamos a la que sigue, Meli. Bueno, acá es un momento de preguntas, de comentarios, de ideas, de reflexión. A mí me gusta tener un diálogo con las personas que están del otro lado, así que me gustaría saber si podemos habilitarlos para vernos y para poder tener una charla con ellos. Y que pregunten, por favor. Muchas gracias. Preguntas o por chat o preguntas en forma directa, así que... Marcelo, excelente la charla, la verdad que muy interesante. Veo que no se animan mucho a preguntar, sí nos están preguntando, por ejemplo, si compartimos la presentación. La presentación está totalmente a disposición, se la puedes enviar absolutamente a todos los que participaron de acá, con todo gusto. Bien. Si querés también por ahí comentar un poco sobre el tema de analista funcional, que bueno, creo que es un tema muy interesante, que tiene que ver un poco con lo que hablaste, las competencias requeridas ahora, bueno, A ver, que van a ser las más críticas, pero por ahí si querés comentar un poco de hoy eso, en que día, es interesante. hoy en día el trabajo más requerido, si miramos los diarios digitales o en papel y los portales sobre todo, es el trabajo de analista funcional. El analista funcional sería casi un oficio que lo puede ejercer un licenciado en informática, un ingeniero en informática, un licenciado en administración, un ingeniero industrial,
o un idóneo que tenga experiencia, ingenieros de todo tipo, matemáticos, físicos, arquitectos, psicólogos, profesores de filosofía. He visto mucha gente trabajando en analista funcional. ¿Quiénes buscan analista funcional? Desde la top Accenture, digamos, a todas las consultoras del país, a todos los trabajos y hasta el Estado incluso. ¿Qué es el analista funcional? Es el mediador entre los sistemas de información y el mundo normal. Yo estaba haciendo, digamos, un trabajo para una empresa que construye caminos. Entonces, cuando me reuní con el directorio, les dije, bueno, ¿cuál es la imagen final de ustedes? Y dice, un auto recorriendo una ruta que la construimos nosotros, o un camión transportando algo en una ruta que la construimos nosotros. Bien, ese es el servicio final, ese es el negocio. El negocio previo, ¿no es cierto?, tiene reglas. El punto previo son los procesos que hacen que eso funcione. Esos procesos tienen claramente sistemas de información que lo soportan. Esos sistemas de información tienen software que lo soporta. Y ese software tiene infraestructura tecnológica. Bien, en todo este trazo que yo acabo de describir, en cada punto hay analistas funcionales que interpretan, llevan y traen información. Frecuentemente están entre las reglas del negocio y los procesos, o entre los procesos y los sistemas de información, ayudando a todo el mundo, haciendo relevamientos, recabando información, etc. ¿Por qué digo que hay muchas profesiones que trabajan de esto? Porque el analista funcional no se aprende, es decir, pero no se estudia frecuentemente. Nosotros hemos creado en la Universidad de Flores una diplomatura, que es una diplomatura en análisis funcional, que son 160 horas, un año nomás. Es decir, ¿por qué? Una vez por semana. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier trabajador del Estado o de una ONG o de cualquier organización o de una empresa con experiencia laboral o con experiencia profesional puede adquirir estos conocimientos y aprender de procesos, aprender de cómo dibujar procesos, aprender de cómo analizar y diagnosticar procesos, aprender de cómo haberlos relevado y aprender de cómo estos procesos, digamos, se llevan a los sistemas de información y llevan a los usuarios finales. Cómo se enseña a un usuario final a utilizar un sistema y cómo se interpreta la necesidad y el deseo de un usuario final para esto. Ese es el analista funcional y ese hoy es el trabajador actual. Fíjense que, como decíamos hoy, hablábamos de conceptos. Un analista funcional trabaja con conceptos, trabaja con procesos, trabaja con diagramas, trabaja con diagnósticos, trabaja con soluciones, trabaja con sistemas de información, trabaja con usuarios, trabaja con lo que llaman los stakeholders, que son todos los involucrados en la cadena de valor de un proceso de información. O sea, hoy el analista funcional es alguien sumamente requerido, ¿no es cierto? Y que cualquier profesional adquiere esa competencia rápidamente a través de un curso. Por eso nosotros hemos creado esta diplomatura en análisis funcional. ¿Te respondí, Excelente. Martín? Perfecto. Marcelo, y de las competencias que vos nombraste, ¿no? De todas estas competencias que hablaste de que son las que seguramente se van a requerir a partir de ahora, ¿cuáles son por ahí las 2 o 3 que vos decís que son las más importantes? O puede ser, digamos, algunas más también, ¿no? Pero las más importantes de forma transversal para todos los puestos, ¿no? Sobre todo ahora en esta nueva etapa que inicia. Todas. O sea, la respuesta sería esta y esta. De las que yo fui nombrando, es decir, yo te dijera, mira, afinar la escucha es una competencia. ¿Sí? Yo sé, yo escucho, pero ¿vos sabés escuchar? O sea, es decir, a ver, mejorar la mirada, saber cambiar el rol, saber trabajar dentro de un grupo, es decir, saber manejar el tiempo, saber poner foco en la tarea, saber, o sea, esas son fundamentales, pero sobre todo esta competencia de poder volcar los requerimientos
¿no es cierto?, o los requisitos de los usuarios, ¿no es cierto?, fuertemente, y convertirlos en lo que serían estos requisitos en los requerimientos para un sistema de información. Un requisito de usuario, convertirlo en un requerimiento en un sistema de información. Esa es una competencia muy valorada hoy en día de un trabajador. ¿Por qué? Porque con este mundo 4.0, con este mundo VICA, con este mundo, digamos, líquido, ¿no es cierto?, este mundo de transformación digital, donde la transformación digital hoy involucra ciberseguridad, disciplina tecnológica, blockchain, disciplina tecnológica, nube, ¿no es cierto?, o cloud computing, disciplina tecnológica, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, disciplina tecnológica también. Todas estas disciplinas tecnológicas, impresión 3D, disciplina tecnológica, todo esto, digamos, requiere de personas que tengan esa capacidad, esa visión, ¿no es cierto? Porque nos vamos a convertir con el tiempo en usuarios, ¿no es cierto?, de este mundo, ¿no? Sobre todo. Bien. Porque siempre damos que la informática, la computación, pero en el fondo el software es ubicuo. ¿Y qué significa? Que está y va a estar en todos lados. Y esto es fundamental. Bien, ahí en el chat te están haciendo algunas preguntas. Dice que, bueno, mencionaste a Coleman en tu presentación, Sí. destacando, bueno, el tema de la inteligencia emocional. Dice, teniendo en cuenta esto, dice, si no considerás que es importante la presencia de coach asistiendo al personal de las empresas en esta transición a la nueva normalidad. Es fundamental, es fundamental. Estos analistas funcionales, digamos, se convierten también en coach que asisten a eso. O sea, no solo está el coach ontológico, digamos, sino que también, o el psicólogo social que coachea, sino que también está, digamos, este analista, este coach técnico, digamos, este profesional que entiende el fenómeno un cachito antes y ayuda. Es como el tutor en la escuela. Es como el compañerito que está un poquito más avanzado que el resto y le explica al resto de los compañeritos. Es como el estudiante ese un poco más avanzado que, o sea, ese que va interpretando el fenómeno un minuto antes y ayuda a todo el mundo a que avance el fenómeno. Ese coach que es un analista funcional, digamos también, sí es fundamental para esta nueva normalidad. Bien, acá hay otra pregunta, dice Inés, si podrías comentar sobre el impacto y requisito que debería ser el conocimiento integral, ¿no?, del negocio, porque dice no está segura si lo vio entre las competencias. Del tema de tener un conocimiento integral del negocio, de la compañía. Bueno, a ver. Cuando hablamos de reglas de negocio, estamos hablando claramente, digamos, de a qué se dedica una organización. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una empresa de telefonía, tengo que conocer el negocio de la telefonía, tengo que ir aprendiéndolo con el tiempo, ¿no es cierto? Si yo trabajo en un negocio de la salud, con el tiempo voy aprendiendo las reglas del negocio de la salud, que va desde lo que hablamos hoy de la epistemología, o sea, de la terminología que manejamos, hasta los procesos y hasta los resultados. Yo trabajo en una área de educación, por ejemplo, es decir, también tengo que entender, digamos, cómo son los procesos de incorporación, de formación, de calificación, de evaluación, de graduación, ¿no es cierto? Entonces, estas son las reglas del negocio. Esto es lo que vamos aprendiendo. Y esto es lo que aprendemos rápidamente, porque como está compuesto por procesos, como el hombre vive en un proceso de vida, como el hombre nace de un proceso de gestación, cuando me refiero a hombres me refiero a varones y mujeres, como las personas, digamos, es decir, están en un proceso inmerso todo el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, esto también es proceso. Y cuando aprendemos a leer los procesos, a entender los procesos, a relevar los procesos, o sea, a recabar la información de los procesos, a graficar o dibujar el proceso para poder verlo y mejorarlo, ahí entendemos las reglas del negocio, que vamos aprendiendo permanentemente. Excelente. No sé si bueno, Marcelo, la verdad que excelente la charla, me parece que dejó mucha información, vamos a
compartir la presentación con todos los que estuvieron hoy. Y bueno, no sé si quieres hacer alguna reflexión final o algo para cerrar. Yo, primero, muy agradecido a la gente que participó. Me alegro que nos haya ido bien porque no se bajaron muchos de la charla, así que eso, digamos, significa que el tema, digamos, gusta y es un tema, digamos, de interés en las personas. Y bueno, segundo, estamos desde el Instituto de Tecnología trabajando fuertemente con esto, en la Universidad de Flores y con la universidad. ¿Está? Somos una universidad que venimos de las ciencias más humanísticas, de la psicología, y estamos incursionando fuertemente en áreas de tecnología. Así que bueno, si en algún momento quieren consultarlo, están, digamos, toda nuestra área de comunicación y asesoramiento, e incluso personalmente no hay ningún inconveniente en que pidan una entrevista o un encuentro conmigo. Excelente, bueno, bárbaro. Vamos a dejar por las dudas, si bien todos lo tienen, vamos a dejar un mail ahí de contacto, por si también te quieren contactar a vos, te hacemos llegar las consultas. Ahí estamos poniendo en el chat el mail de vinculación, así bueno, todos pueden por ahí consultarlos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Marcelo por la charla, y bueno, los esperamos en la próxima actividad. El martes que viene vamos a estar haciendo una de gestión de equipos remotos. Así que si les interesa y por ahí no recibieron la información, nos pueden escribir y les hacemos llegar la información, que va a estar muy interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias.